Hola hermanos y hermanas de la iglesia Zoe, ¿cómo están? Espero que este domingo también estén con la bendición de Dios. Y pues les invito a seguirse cuidando, a seguir siendo prudentes. Confiamos en Dios en medio de la pandemia que estamos viviendo, pero desde el primer día de la pandemia hemos visto que la prudencia es la mejor forma de cuidarnos y de confiar en Dios. Qué gusto verlos por aquí. Seguimos orando mucho como iglesia por todas las personas, en casa, en hospitales, por todas las personas seguimos orando mucho. Cuídense mucho y confíen mucho en Dios, y Dios está con nosotros, cuidándonos y permitiéndonos vivir lo que Él tiene planeado para cada uno de nosotros. Seguimos estas predicaciones a través de estos medios. Nos gustaría mucho volvernos a ver. Nos extrañamos mucho, pero creo que es el tiempo que todavía Dios no nos da la oportunidad de volvernos a ver. Entonces, con mucho gozo y alegría seguimos a través de estos mensajes, los estudios bíblicos, los devocionales, y pues seguimos confiando en Dios. Hoy vamos a ver, como último domingo de este mes, vamos a ver los mismos versículos que todo este mes estuvimos viendo. Esta serie de predicaciones se llamó Junto al Camino y lo vimos desde diferentes perspectivas. Lo analizamos ese mismo acontecimiento desde diferentes lecturas, y hoy vamos a verlo desde una más. Vamos a enfatizar una de las lecturas que hemos hecho de Marcos 10, del 46 al 52. No lo leo, nada más recuérdenlo. Si ustedes lo quieren leer, pónganle pausa y después continúan con la predicación. Nada más recuerden, está Jesús caminando con sus discípulos. Se encuentra un ciego que estaba junto al camino, llamado Bartimeo, lo sana de sus ojos, y después el ciego ya no siguió junto al camino, sino que ahora estaba en el camino y siguiendo a Jesús. Hoy vamos a ver esa última parte. Me voy a centrar mucho en esa última parte de lo que hace el ciego. Hace 8 días decíamos que el ciego pudo haber tenido varias opciones. Y la última, aunque Dios lo había sanado, aunque Jesús lo había sanado, tenía 2 opciones: no seguir a Jesús, o la otra, seguir a Jesús. Y es en eso en donde me voy a centrar un poquito a estudiar hoy para ver qué nos dice. Ese es el último versículo. Cuando el ciego, después de que es sanado por Jesús, Jesús le dice: vete, eres libre. Ahorita explico por qué enfatizo esta idea. Y el ciego dice, la Biblia, que decidió no irse, sino decidió seguirlo, porque ahí hay una enseñanza que nos quiere dar Dios. Antes de entrar, vamos a meternos un poco al contexto de estos versículos para poder entender un poquito más. Aquí, si nosotros vamos a los versículos anteriores, unos 5 o 6 versículos anteriores, ahí mismo Marcos 10, pero por ahí del versículos 36, 37, vamos a encontrar más, y siguiendo los demás versículos, vamos a encontrar esta narración. Está Jesús con sus discípulos, y 2 de ellos se acercan y le dicen a Jesús: queremos pedirte algo. Así como que a solas, como sospechosos, de esas personas que, hoy sí, mi lindísimo maestro, y casi uno dice: ¿qué quieres, no? Pues así estaban esos 2 discípulos. Se le acercaron a Jesús y Jesús hace una pregunta que es casi la misma pregunta que le hace al ciego Bartimeo. Jesús les pregunta a estos discípulos: ¿qué quieren que les haga? Y es la misma pregunta que le hace al ciego: ¿qué quieres que te haga? Pero las intenciones y la respuesta de los discípulos es muy diferente a la del ciego, y eso que dan los discípulos. Aquí dice la Biblia que los discípulos le dijeron: oye, cuando estés ya así como el rey, como el mero, como el poderoso emperador y gobernante, concédenos que uno se siente a la derecha y otro se siente a la izquierda.
No sé si se fijan la petición de estos discípulos. Qué diferente petición a la del ciego Bartimeo. Por eso Jesús no se los concedió. Hasta la fecha no se los ha concedido, ¿verdad? No estaba muy ubicada esa petición hacia Jesús. La pregunta era la misma: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieren que les haga? Pero lo que ellos pidieron fue muy diferente. El ciego pidió la vista y estos pidieron como que un huesito, ¿no? Dicen aquí en México, como que un lugarcito ahí especial, como parte de sus allegados o como de su equipo, cosas así. Y esto tiene que ver con algo que es la misma costumbre cultural que voy a explicar con el ciego para que entendamos los contrastes, como unos sí lo buscan y como otros no lo buscan. Y ahorita voy a explicar a qué me refiero. Jesús les responde de una forma muy bonita en un versículo que mucha gente se sabe, pero que a veces no lo vive. Más adelante Jesús les dijo: miren, yo no vine para ser servido, sino yo vine para servir. Y entonces Jesús les aclara que lo que Él vino a hacer es algo que también ellos deberían buscar, y que ellos estaban buscando ser servidos y no servir. Y que ellos creían que Jesús había venido a ser servido y no para servir. Y esa es la gran diferencia, y eso es lo que va a marcar la gran diferencia. Aquí nosotros tenemos que pensar un poco en la cultura que había en aquellos tiempos para entender la enseñanza de estos versículos. En aquellos tiempos había algo que llaman los historiadores de la cultura judía relaciones socialmente determinadas de reciprocidad. Así le ponen en un título muy así como que diplomático, ¿no? Aquí es: oye, yo te pido algo, me ayudas y yo estoy para servirte. Más o menos así. Si haces algo por mí, yo te voy a corresponder haciendo algo más. Casi parecía que eso le estaba pidiendo el ciego a Jesús. Por eso lo callaron. Los discípulos muy bien podían haberle dicho: oye, mira, cuando vengas en tu reino, ponnos así a la izquierda, a la derecha, en un lugar muy cercano a ti, y nosotros te vamos a cuidar y nosotros vamos a ver que estés bien. Y como que era: hazme el favor de esto y yo entonces voy a corresponderte cuidándote de esta forma o haciendo esto por ti. Y entonces sí había algo aquí que los discípulos podían hacer, pero el ciego no, porque si Jesús ponía al ciego cerca de él o le hacía un favor, ¿cómo el ciego le iba a poder corresponder si ni siquiera podía valerse por sí mismo? Era algo así como, viéndolo más diplomáticamente, una relación de benefactor y beneficiario. Benefactor Jesucristo y el beneficiario, el que recibía el bien, el ciego. Era muy frecuente que esto pasara, y más entre los poderosos. Era muy frecuente que pasara en un compromiso formal y muy serio entre el que recibía el beneficio, que se comprometía casi de por vida y hasta lo heredaba a sus hijos y a sus nietos, con aquel que le daba el beneficio. Y así era como la petición que podía entenderse si fuéramos judíos y hubiéramos estado ahí al lado de Jesús. Si haces algo por mí, yo te voy a corresponder haciendo algo más por ti. Era algo así como ellos lo entendieron cuando el ciego le gritaba a Jesús: Hijo de David, ten compasión de mí. Ellos entendían eso. Ellos entendían como que le estaba diciendo: ayúdame y yo te voy a corresponder y voy a hacer todo lo que me pidas ahí. Esta ley o esta cultura, esta costumbre de relaciones socialmente determinadas de reciprocidad entre un benefactor y un beneficiario, más o menos se daba así. Normalmente era el benefactor una persona poderosa, alguien superior al otro, alguien con la capacidad de ayudar.
y alguien con la capacidad de brindar protección. Y quizá hasta con un corazón generoso con el que iba a beneficiar, pero para que también el que iba a beneficiar pues estuviera muy agradecido y comprometido en agradecimiento por el beneficio que había recibido. Normalmente el beneficiario era una persona en apuros, con mucha necesidad, que por sí mismo no podía salir adelante, sino que necesitaba forzosamente la ayuda del benefactor. Y entonces por eso le iba a pedir un favor al benefactor. Y dice el dicho mexicano, favor con favor pues se paga. Entonces le pedía un favor al benefactor y el beneficiario estaba comprometido a hacer algo por su benefactor. Comprometido en devolverle el favor. Y a veces hasta el beneficiario se volvía un subordinado del benefactor. Y se ponía como consecuencia al servicio total del benefactor. Sin un sueldo. ¿No? Y sin obligación de parte del benefactor hacia el beneficiario. Era un compromiso formal, era un compromiso muy serio, era algo que todos los de esa cultura de aquel tiempo sabían que podía suceder. Si alguien se constituía en benefactor del otro, sabían muy bien que el beneficiario estaba comprometido a hacer algo por su benefactor. Y sabían muy bien que el benefactor lo iba a cuidar, lo iba a proteger, porque había personas que no tenían tanto dinero, pero que parecía que sí, porque tenían cientos de beneficiarios a los que les ayudaban, y entonces ellos estaban a su servicio. Y por eso podían tener o hacerse de más dinero, porque no contrataban nada y no tenían esclavos. Simplemente los beneficiarios pues trabajaban muchísimo por el benefactor y a veces recibían solo la comida. Pero era un compromiso así de que, pues ayúdame, échame la mano y yo cuando tú necesites voy a hablar bien de ti, voy a cuidarte las espaldas, voy a estar ahí. Hagan de cuenta, como dirían por ahí, una especie de padrino, ¿no? En el sentido no de el ahijado como un hijo, sino el padrino que junta a todos los que están alrededor de él, les hace favores porque tiene poder y todos están comprometidos a hacer lo que él diga, apoyarlo, a decir que sí a lo que él diga y cosas de ese tipo, ¿no? Y sobre todo en la cultura de aquellos tiempos, que creo se parece mucho a la nuestra, hablar bien públicamente de su benefactor y estar listos para cuando el benefactor los necesitara. En las costumbres de esta relación que existía, el beneficiario debía estar listo desde la mañana, desde muy temprano, casi para ponerle el agua para que se bañara, casi para llevarlo a donde necesitara ser llevado, para hacerle el desayuno, para ver qué ropa se iba a poner y si no tenía ir rápido por una, cosas de ese tipo. Y sobre todo les decía una de ellas, hablar bien de su benefactor en público. El benefactor lo que hacía era solamente dar alimento diario a sus beneficiarios y algunos favores mínimos. Dar alimento diario al beneficiario y algunos favores mínimos. Nada más. Pero el beneficiario estaba bajo el cobijo del benefactor porque el benefactor era un hombre poderoso. Y siempre a donde iba el benefactor iban varias personas detrás de él, cuidándole las espaldas, viendo que todo estuviera bien. Y como en el caso de cuando le hablan a Jesús, callando a los que están gritando, a los que están interrumpiendo, casi abran paso, va a pasar el benefactor. Y pues mientras más beneficiarios tenías, más poderoso te manifestabas o te mostrabas a la sociedad. Pero también había la situación en que los benefactores abusaban de los beneficiarios.
Eso era lo normal. El benefactor le exigía mucho al beneficiario, y aunque el beneficiario sabía que abusaban de él, no les importaba, con tal de tener comida, casa y ayuda en caso necesario. Y además estar bajo la protección del benefactor, que les digo era poderoso, superior, tenía muchas influencias, muchos contactos y cosas de ese tipo. Había una supuesta amistad de conveniencia o una supuesta amistad obligada, ¿no? De esas veces como que ahora pasa con, quizá me suena un poco a los políticos, ¿no? O cosas de ese tipo, en donde el benefactor cuenta un chiste y aunque no sea chistoso, todos los beneficiarios se tienen que reír. Y si el beneficiario cuenta un chiste, el benefactor como que le dice, no estuvo muy chistoso, pero bueno. Esa es la situación que vivían y es lo que ahora también se vive. Y aquí es donde vienen las cosas. Los discípulos que le piden a Jesús sabían de estas relaciones de beneficencia, por así decirlo, o de acuerdos mutuos, esa relación que estaba viviendo, relaciones socialmente determinadas de reciprocidad. Y eso le estaban diciendo los discípulos a Jesús. Mira, si tú nos jalas, cuando tú seas el gobernante, el poderoso, y nos pones cerca de ti en tu equipo de trabajo, nosotros vamos a hablar bien de ti, a estar al pendiente de ti, a ver qué necesitas, a ver qué falta, a ver qué vamos a hacer, a ver qué... todo esto. Y los discípulos querían establecer una relación de conveniencia. Si tú me das, yo te doy. Si tú me haces esto, yo te lo devuelvo de esta otra forma. Y así era. Esa era la forma. Dios, si me das, yo te sirvo. Piensa un poquito en esto antes de seguir. ¿Cuántas veces nos han enseñado mal? Si hay personas que hacen esto, pues, y así les funciona y eso les motiva a servir a Dios, ok, no hay problema, no lo digo por nadie en especial. Pero hay personas que sí le dicen a Dios, pactan con Dios. Señor, si tú me das una casa, yo te voy a servir todos los días. Si tú me das 3 negocios, yo voy a dar mi diezmo y voy a sostener a un pastor. Si tú me haces que esto, yo voy a hacer lo otro. Y entonces, la situación es que esa relación no es la que está buscando Dios, ni es la relación que nos está pidiendo Dios. Alguna vez en una iglesia yo les pregunté a unas personas, ¿por qué vienen el domingo a la iglesia, al culto? Y varios dijeron varias respuestas, pero me llamó la atención de una respuesta de unos hermanos que dijeron, nosotros estamos aquí en el culto cada domingo en la iglesia para que en la semana no nos vaya mal. Y yo dije, ¿por qué? Es que si en la semana, si no venimos al culto el domingo, en la semana podemos enfermarnos, podemos chocar, podemos que no nos salga un negocio bien y nos puede pasar algo malo porque no estuvimos con Dios el domingo en el culto en la iglesia. Como si fuera de que Dios dijera, no viniste al culto este domingo, vas a ver cómo te va esta semana. O que pasara lista, fulanito sí está, sí lo voy a bendecir, fulanito sí está, también lo voy a bendecir. Este no está, no lo voy a bendecir a él. Este llegó tarde, nada más la mitad. Cosas así. Yo no sirvo a Dios para que me bendiga. Esa es la situación que nosotros tenemos que pensar. Voy a usar otra ilustración. Alguna vez una persona me dio una ofrenda, pero así como cuando le dan la mordida al policía, así escondidito. Y yo le dije a la persona, no se preocupe, mire, aquí sabe, no me quite mi bendición, porque le doy para que Dios me bendiga. ¿Sí entiendes? No das para que el otro reciba bendición, sino dices, doy para que el otro me bendiga. Y a veces se nos enseña mal, siembra para que coseches, invierte para que Dios te dé más dinero.
Y eso no es lo que funciona ni es lo que está esperando Dios. Esta supuesta amistad de conveniencia, esta supuesta amistad obligada, esta relación falsa, frágil, porque en cuanto el benefactor ya no quiere, pues no le va a dar nada al beneficiario. En cuanto el beneficiario no está de acuerdo con el benefactor lo deja de beneficiar y cosas así. Contradice toda la postura de Dios. La postura de Dios es: todo es por gracia. Todo es por gracia. No es por esta relación de reciprocidad, sino yo te doy por gracia. Todo lo que te doy, dice Dios, es por gracia. No te lo doy para que a ver si así te vuelves un beneficiario mío y estás ahí a ver qué se me ofrece. No. Yo te amo, dice Dios, y yo te lo doy por gracia. Los cristianos sirven a Dios por amor y gratitud, no por una relación de conveniencia. Los discípulos tuvieron que aprenderlo y el ciego ya lo sabía. Por eso Jesús a los discípulos les dice: el Hijo de Dios no vino para ser servido. El Hijo de Dios no vino, para ser servido, sino para servir y dar su vida por muchos. El Hijo de Dios vino a servir. Y lo que uno tiene que hacer como hijo de Dios, como seguidor de Jesucristo, es seguir. Los cristianos sirven a Dios por amor y gratitud, no por conveniencia. Por eso, la palabra de Dios también nos dice en otra parte, que un escritor dijo: aunque no haya nada en mi granero, aunque no tenga ninguna ovejita, aunque nada, yo te voy a servir, porque no te sirvo por lo que me des, sino te sirvo porque te amo. Y Dios nos dice: yo no te doy para ver qué me das tú, yo te doy porque te amo. De Dios hacia nosotros es por pura gracia, y de nosotros hacia Dios es por pura gratitud. Por eso la pregunta del título de este sermón es: ¿seguir a Jesús? Porque hay que ver cómo lo vamos a seguir y hay que entender la forma correcta de seguirlo. Piensa un poquito en esto. Es un buen tiempo. Dios quiere bendecirte por pura gracia y espera que le sirvamos por puro amor, así como el ciego, y no pensando en otras formas como a veces pensamos los seres humanos. Dios te bendiga. Seguimos viéndonos a través de estos medios.